Estoy con Juan Bosa, doctor en economía y consultor de empresas. Lo invité especialmente para analizar lo del próximo domingo. No podemos analizar ni las empresas, ni la macroeconomía, nada. Es el próximo domingo, llega la hora de la verdad. Juan, gracias por venir al programa. Gracias, Rubén, por la invitación, bueno, como siempre. Lo escuchaste, Agustín Echevarne. Sí. Te vi el lunes con Gustavo Tobi. Ajá. Le recitaste un poema y todo. Y me gustaría escuchar tu opinión. Bueno, mira, a mí me parece que una cosa interesante sería que analicemos a partir de un personaje muy importante de este momento en la política, qué es lo que estuvo sucediendo. Te invito a que analicemos las peripecias por las que ha transitado en los últimos meses Patricia Bullrich. Fíjate, Patricia Bullrich empieza hasta el 13 de agosto en una postura, digamos, combativa, muy enérgica para ganar la interna. Lo consigue. El 13 de agosto a la noche ella era la ganadora, estaba victoriosa. Patricia entonces se transmuta de combativa a victoriosa. Pocos días después la vemos, y yo estuve invitado en tu programa y yo te dije, la veo como una candidata que pasó de victoriosa a entornada. Corre el riesgo del abrazo del oso. Palabra más, palabra menos, eso dije aquí en este programa. Efectivamente, el abrazo del oso sucedió. Nosotros, a los pocos días, costaba reconocerla a Patricia Bullrich, le costaba expresarse, es como que había perdido energía, estaba como abrumada. Luego llegamos a la primera vuelta. Ella sale tercera. Allí, en ese momento, es cuando por poco se larga a llorar, acompañada por Mauricio Macri en el escenario, ¿verdad? La vemos como abatida. Entonces, de combativa a victoriosa, de victoriosa a entornada, de entornada a abatida. Pero 48 horas después sucede el anuncio de lo que se había pactado la noche anterior, lo que ahora se conoce como el pacto de Acasuso, en casa de Mauricio Macri. Y empezamos a ver cómo se transmuta Patricia. Pasa a ser una Patricia Bullrich, podríamos decir, liberada, como que se sacó un peso de encima. Y en estos últimos días volvemos a ver a una Patricia Bullrich, yo te diría, potenciada, enérgica, convencida, expresándose con claridad. ¿Qué es lo que marca esta peripecia personal y política de Patricia Bullrich? La decantación y el aclararse de la situación política del país. ¿Qué es lo que vamos a tener este domingo? Y ahí arranco a responder tu pregunta. Este domingo vamos a ver que van a haber sucedido, ya habían sucedido antes para la primera vuelta, pero ahora se van a consolidar, digamos, pasajes subterráneos algunos y otros más a la luz del sol. Coalición cívica, vamos a utilizar las palabras de Milei. Coalición cívica, afuera. Pro o radicales no republicanos que estuvieron disfrazados durante décadas, afuera. Schiarettistas republicanos, adentro. Y entonces se ha reconfigurado el mapa político y el domingo va a ser un plebiscito nacional para saber de qué lado está la mayoría de este país. Yo creo que vamos a tener una grata sorpresa y creo que vamos a ser más los republicanos convencidos de una democracia sana, que estamos buscando una salida en el marco de una democracia enferma, que nació enferma en 1983. Fíjate que en 1983 esta ya era una democracia que nace enferma y nace llena de mentiras y de disfraces y de cosas que ahora están empezando a caer por su propio peso. Por eso hablo de decantación. Entonces estamos viendo que ya sabemos que siempre hubo una parte del peronismo que era, digamos, cualquier cosa menos republicano, que le gustaba todos los enjuagues habidos y por haber, etc. Bueno, ahora nos vamos a encontrar quizá con que parte del radicalismo también está ahí, pero estuvo desde antes. Solamente que tanto en el radicalismo como en el peronismo, las dos fuerzas dominantes a lo largo de los últimos 80 años en el panorama político, siempre hubo quintacolumnistas. Y vos lo sabés muy bien porque lo hemos hablado en más de una ocasión, cuál es mi pensamiento. Digamos, todavía hoy están los resabios de los montoneros y de los herpianos, tipos que manejan mucho dinero,
manejan muchos hilos de la política y se han movido siempre con mucha habilidad en los subsuelos. Perdieron la guerra con los militares y sin embargo les ganaron la guerra política y lo subjugaron todavía hasta el día de hoy a aquellos que supieron conseguir que nuestro territorio no quedara en manos de comunistas, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de cuestiones que arrancan en el año 63-64, cuando viene la primera invasión de los cubanos, que estaba manejada por un periodista argentino que se había radicado en La Habana, cuyo nombre se me escapa en este momento. Esto estamos hablando en la época de Ilia. En la presidencia de Ilia se produjo la primera invasión comunista por el norte argentino, por Jujuy y Salta. Fueron liquidados por la gendarmería en aquella ocasión. Luego empieza, digamos, a finales de los 60, bueno, empieza, qué sé yo, por ejemplo, el brazo político, la Junta Coordinadora Nacional en el radicalismo, la JP en el peronismo, y por detrás de ellos los brazos armados, ERP de un lado, Montoneros, FAR de otro. Bueno, todo eso que pareció que se había solucionado, no está solucionado todavía al día de hoy. Y si no, sabemos perfectamente que en el gobierno de Cristina y en el gobierno actual hubo y hay quienes han sido guerrilleros. Entonces, todo eso ahora el pueblo argentino, quizá con una gran dosis de ingenuidad y de frescura, lo va a plebiscitar el domingo. Y si el plebiscito es que lo que queremos es república, se va a iniciar una etapa absolutamente nueva para nuestro país, si Dios quiere. Por supuesto que tenemos no menos de 2 años durísimos hasta poder empezar a emerger de esta situación en la que nos deja este gobierno, que es un desastre total. Por eso, ya lo he dicho antes y lo reitero, creo que lo más importante es que el nuevo gobierno lo primero que haga sea explicar con total claridad cuál es la herencia que recibe. ¿Por qué? Para que en base a eso pueda explicar el tamaño del desafío y del esfuerzo y luego, mes a mes, ir explicando cuáles son los pasos que se van dando y cómo se van solucionando. Yo creo que en 2 años nos podemos encontrar con un país que ya esté empezando a estabilizarse, donde el Estado haya tenido ya una reforma importante, aunque quedarán muchas reformas para los próximos años, ¿verdad? Yo aspiro a que este gobierno nuevo tenga un plan de shock y al mismo tiempo un plan de largo aliento, que algo de eso siempre ha mencionado Milei cuando habla de reformas de primera, segunda y tercera generación. Pero lo más importante es que el nuevo gobierno, que creo que va a ser el de Milei, que ese nuevo gobierno pueda superar la barrera más difícil que son los 2 primeros años. Si en esos 2 primeros años las cosas se hacen bien, las chances de éxito para nuestro país creo que son enormes. Bueno, vos sos doctor en economía. Sí. Te traslado la pregunta para ver cómo lo solucionarías. Yo no soy tan optimista como vos te planteás. Yo creo que cuando un país tiene 45% de pobres e indigentes, es el proyecto de Infran en cumplimiento. El proyecto de Infran es un pueblo pobre e ignorante, desinformado, de manera tal de manejarlo bien, con una limosnita, el bonito que le doy, un poquito de platita. No, déjame redondear, por favor, la idea. Entonces, no es solamente, porque si el 100% del pueblo argentino razonara como vos estás razonando, aleluya, bárbaro, tenemos 47 millones de Juan Bosa razonando y pensando cómo salir del lío en el que estamos metidos. No, hay gente que no llega a fin de mes y lo único que le interesa es poder comer y darle de comer a sus hijos. Entonces no está pensando en todo ese tipo de elementos que hacen a la consolidación de la república y la democracia, el achicamiento del gasto fiscal. Minga, te dicen los tipos, yo quiero comer. Entonces, la pregunta es, ¿cómo haces para achicar el Estado, darle de comer a esta gente y al mismo tiempo hacer la transformación? Ahí me están haciendo señas que me queda 1 minuto. A la fresca, bueno, te doy 1 minuto. Imposible de responder, pero básicamente hay muchísimos recursos del Estado hoy que se malgastan, que se queman, muchísimos. Fíjate que en su discurso de campaña Schiaretti apuntaba que él conseguía 10 puntos del PBI y él especificaba exactamente de qué partes podía conseguir los 10 puntos del PBI. Eso lo decía Schiaretti. O sea,
Y vos te imaginas que si en los 2 primeros años se logra hacer un ahorro de 10 puntos del PBI por parte del nuevo gobierno, bueno, ya con eso basta y sobra. Digamos, hay muchísimos recursos que están siendo malgastados, quemados todos los días. No me quiero poner a dar ejemplos porque, bueno, aparte no tenemos mucho tiempo. Un ejemplo cortito son las camionetas que compró Malena Galmarini. Sí, las pagó el triple y están estacionadas ahí en un playón que... Es corrupción plena. Bueno, pero eso debe ser una cosita chiquitita así. ¿Me entendés? O sea, no es ese el tema. El tema es lograr que al nuevo gobierno se lo respalde y se lo aguante hasta que empiecen los resultados, sí. Porque no puede ser automático de un día para el otro. Por eso le decía yo a Agustín Echevarne el tema de ganar por mucho para tener legitimidad, pero bueno. Sí, si gana por mucho es mejor, pero si no, lo clave es que el plan de shock esté bien meditado y se implemente con carácter. Bueno. A mí me parece que Milei tiene carácter. Primero esperemos que gane. Gracias, Juan. Gracias a vos. Hasta el próximo encuentro.